German Titov se convirtió en el segundo hombre en el espacio, donde permaneció casi 24 horas a bordo del Vostok 2 en agosto de 1961. Durante el vuelo, sufrió el llamado mal espacial, y quizá eso fuera el origen de una serie de rumores que pronto se extendieron por toda Rusia. Según ellos, Titov estuvo a punto de sufrir una terrible muerte. Justo después del vuelo, los rumores dijeron que me había visto expuesto a altos índices de radiación, que había perdido la vista, el pelo, que mi esposa me había abandonado y muchas otras cosas. Algunas de aquellas historias hasta tenían su gracia. El padre de mi esposa vino de Ucrania y me dijo, ¿te lo puedes creer? Nuestra vecina ha estado en la costa y dice que había allí algunos cosmonautas. Al parecer los vio jugando al waterpolo en la piscina y comentó que todos tenían un aspecto muy saludable excepto Titov, que estaba delgado y paliducho. Posteriormente, después del vuelo, nació nuestra primera hija y a continuación la segunda, y lo cierto es que para entonces ya se hablaba mucho menos de mi enfermedad. Titov contó la verdad de su enfermedad espacial y fue castigado. Los otros cosmonautas consideraban que decir lo que había ocurrido no era lo más apropiado. Valentina Tereshkova compartía esa opinión. Después de la misión de Titov, hubo largas deliberaciones. Ella ya formaba parte del grupo de cosmonautas, de modo que estaba al tanto de todo, y sacó sus propias conclusiones. Aunque Tereshkova también sufrió en su propia piel el mal espacial, no dijo nada, aparentemente porque sabía que hacerlo no se correspondía con la actitud del héroe soviético al regreso de una misión tan importante. Pero el caso se convirtió en una más de las muchas falsedades que rodearon la primera misión espacial llevada a cabo por una mujer. Hubo rumores, especialmente en Occidente, según los cuales aquellas misiones propagandísticas, y muy concretamente la de Telesova, tuvieron su origen en la mente de Nikita Khrushchev. La gran fuerza impulsora de aquellos rumores era el mismísimo Korolev, que tenía acceso directo a Khrushchev, mi padre. Así que cuando Korolev se convirtió en el personaje más secreto y desconocido del mundo, quiso investigar a fondo todo aquel entramado. Los ingenieros espaciales proponen ideas, después han de vender esas ideas a los militares y a los dirigentes políticos. Dado que todo el programa espacial tenía unos fundamentos militares, los programas civiles siempre ocupaban un segundo plano. Y ello suponía un sistema de organización que no podía negarse a las prioridades establecidas. El imprudente lanzamiento del Soyuz 1 es un buen ejemplo de ello. No sé quién se empeñó en llevarlo a cabo, pero yo personalmente me opuse a aquel vuelo. Rompieron una rigurosa regla que decía que no habría más vuelos tripulados hasta que se hiciese uno de prueba no tripulado con resultados positivos. Con la muerte del cosmonauta Vladimir Komarov a bordo del Soyuz 1 en abril de 1967, la nación perdía un personaje muy querido. Pero mientras las gentes lloraban su muerte, el gobierno mantenía un silencio oficial. Tratando de buscar una explicación a aquella pérdida, todo el mundo empezó a especular. Los relatos más gráficos de aquella pérdida hablaban de los gritos de angustia antes de morir que habían sido recogidos por estaciones de seguimiento norteamericanas. Según los rumores, el cosmonauta sabía que iba a morir y dedicó sus últimos minutos a enviar mensajes de despedida a su esposa y camaradas. Se creía que al iniciar el descenso, informó de un aumento de la temperatura y al parecer, los últimos sonidos que se recibieron fueron los de sus quejidos al borde de la muerte. Si bien el relato de los últimos minutos de Komarov resulta totalmente creíble, lo cierto es que no está basado en hechos probados. Según informes contrastados relativos a aquella misión, se sabe que Komarov estuvo intentando desesperadamente recuperar el control de su vehículo y que dispuso de poco tiempo para enviar mensajes de despedida. Y cualquier tipo de órbita desintegradora que sufrió tuvo que producirse durante el periodo normal de apagón, cuando toda comunicación resulta imposible. Así pues, el relato de la última transmisión por radio es fruto de la más rotunda ficción. Con la apertura de los archivos espaciales soviéticos, el mito puede ahora separarse de la realidad. Lo que realmente condenó trágicamente al cosmonauta fue un paracaídas defectuoso. Los tripulantes de la segunda nave espacial, Vykovsky, Eliseev y Krunov,
habrían corrido idéntica suerte. Aquellos hombres habrían perecido, de modo que en lugar de uno, habríamos perdido a 4 hombres en 2 días. La aparición de una cicatriz en una de las cejas de Gagarin fue también objeto de especulaciones. Según los rumores, había sido víctima de un atentado. Pero la verdadera historia resulta ser bastante menos emocionante. Estábamos disfrutando de un permiso juntos en Foros, en Crimea, en 1961, poco después de mi misión. Lo que ocurrió es que Gagarin estaba un día balanceándose con una cuerda y se dio un golpe en la ceja contra un muro de piedra. Tal y como revelara el general Kamanin, en el diario personal que incluso fue publicado, la versión que acabamos de escuchar es también fruto de la misma mentira. En sus investigaciones oficiales del incidente, Kamanin descubrió que Gagarin prefirió dañarse la ceja al ser sorprendido por su esposa en una situación comprometida con su enfermera. Valentina llamó a la puerta. Y en pocos segundos la puerta se abrió y allí estaba Ania, una joven enfermera de 27 años. Valentina le preguntó dónde estaba Yuri, a lo que la joven respondió: acaba de saltar por el balcón. La muerte de Gagarin en 1968 levantó otra oleada de rumores. Se estrelló durante su participación en un vuelo de prueba rutinario. Ante la ausencia de una versión oficial del accidente, empezaron a circular diversas teorías. Las conjeturas decían que se mató porque había engordado y tenía barriga, lo cual le impedía seguir manteniendo la imagen pública de un cosmonauta juvenil y sonriente. Se llegó incluso a decir que al no poder seguir ocultando algún determinado secreto, decidió quitarse la vida. Los rumores acerca de la muerte de Gagarin continuaron hasta que las autoridades soviéticas abrieron finalmente los archivos de la investigación oficial de aquel accidente en 1987. Sergei Belotserkovsky encabezó aquella investigación. Y entonces, en medio de unas condiciones meteorológicas pésimas, con la repentina aparición de otro avión, efectuaron una maniobra evasiva mediante un repentino giro que les llevó a una espiral. Como se les había facilitado la información correcta acerca de la cubierta de nubes bajas, pensaron que tenían altura suficiente. Hoy podemos decir con gran seguridad que su comportamiento durante aquellos últimos y trágicos minutos del vuelo fue impecable y que aplicaron al máximo el sentido común. Durante años, las autoridades soviéticas mantuvieron en secreto la verdadera historia de aquella peripecia. Sabían cuándo tenían que guardar silencio, pero también sabían cuándo hacer públicos sus logros. Los soviéticos siguieron demostrando su agilidad en el espacio. Habían sido los primeros en impactar sobre la superficie de la Luna y los primeros también en tomar imágenes de su cara oculta. En enero de 1966, la nave Luna 9 era la primera en hacer su aterrizaje suave en la Luna. Envió a la Tierra una vista panorámica de la superficie lunar. Poco después, la nave Luna 10 trazaba una órbita en torno a la Luna. En total se contabilizaron 20 misiones soviéticas con éxito a la Luna, en muchas de las cuales fueron pioneros absolutos. Pero con el histórico alunizaje del Apolo 10, los estadounidenses se convirtieron en los primeros en poner seres humanos sobre la superficie lunar. Una vez más, la maquinaria del rumor soviético intensificó la historia. La moderna mitología espacial rusa sostiene que en la superficie de la Luna, Armstrong y Aldrin se encontraron con algo inimaginable, en el más extraño de sus sueños. Se dijo que Armstrong avisó al puesto de control de la misión: «Chicos, no somos los primeros en llegar aquí». A continuación empezó a hablar en un específico lenguaje codificado de la NASA para contar a sus superiores lo que había visto. ¿Pero qué fue lo que vio? Todos aquellos rumores eran tan constantes que el cosmonauta Georgi Gresko sintió la necesidad de hacer averiguaciones por su cuenta. Tenía que preguntárselo personalmente para poder luego decir que había hablado con Aldrin, pues él caminó sobre la Luna junto a Armstrong. Pero me dijo que no había visto nada. Y había otro rumor acerca del cual también pregunté a Aldrin. Quería saber si habían visto en la Luna a un anciano ruso llamado Porfiry Ivanov, casi desnudo, que les ayudó a reparar su nave espacial para poder regresar a la Tierra, porque aquel rumor también circulaba en Rusia. Al principio, Aldrin no me entendió. No podía creer que le estuviese haciendo aquella pregunta.
Después se echó a reír y dijo que no habían encontrado a ningún ruso desnudo que les ayudara.